Bienvenidos y bienvenidas a nuestra, no sé, séptima clase ya. En verdad nunca me acuerdo del número que es, pero bueno. Hoy vamos a ver nuestro último contenido del semestre. Vamos a ver mutaciones y biotecnología. Evidentemente, un tema que me llega al corazón, al cocoro y que me encanta. Vamos a poder responder algunas preguntas que si las mutaciones son malas, si la biotecnología ayuda, bla, bla, bla. Y si tienen alguna consulta, obviamente, al chat. Bien, hoy vamos a tener dos objetivos. Básicamente son dos temas que si bien pueden estar relacionados, eh, tienen objetivos distintos. El objetivo de las mutaciones es que usted comprenda los tipos de mutaciones que existen y qué efectos tienen en la síntesis de proteínas. Y por el lado de la biotecnología, me interesa que usted entienda los alcances de la biotecnología, qué es la biotecnología y qué herramientas tiene para aplicarse. ¿Ya? Lo que sí es que para este curso voy a estar enseñándoles principalmente las herramientas que se deben enseñar para el curso. Bien, son herramientas que si bien se pueden seguir utilizando, ya cada vez lo hacen menos porque han habido mejores tecnologías. ¿Ya? No se sientan mal. Bien, vamos con las mutaciones. Primero, entendamos que las mutaciones en el ADN son básicamente cualquier alteración en la secuencia del código genético. No tan solo tiene que ser en un gen, sino que también puede ser en una parte que no codifique para un ARN mensajero u otro tipo de ARN. Lo importante es que hay una alteración evidentemente en la secuencia y las mutaciones que nos van a permitir estudiar de mejor manera los efectos de las mutaciones son justamente mutaciones que hay en el código codificante o en algún gen. Bien, estas mutaciones pueden alterar radicalmente la estructura y evidentemente la función de una enzima o de una proteína, lo que provocaría que probablemente no pudiéramos hacer un paso de alguna ruta metabólica o no pudiéramos metabolizar algo o no pudiéramos hacer alguna señalización hormonal, bueno, lo que sea. O puede que no pase nada, o todo lo contrario, puede que aumente la mejora, o sea, perdón, que mejoremos el desempeño de alguna enzima. La verdad es que las mutaciones no son malas. Las mutaciones pueden ser de cualquier tipo, malas, neutrales, buenas. Sin ir más lejos, lo que le permitió a la especie humana a lo largo de la evolución tener una cabeza más grande y poder desarrollar el cerebro fue una mutación en uno de los huesos de la mandíbula que mantenía fijo más o menos o que apretaba el cráneo y que hizo que el músculo fuera más largo y le diera una posibilidad de crecer más al cráneo y por ende al cerebro. Por lo tanto, tenemos que darle gracias a las mutaciones por un montón de nuevas características que tenemos nosotros y en verdad los animales, vegetales en general, etc. Aquí básicamente les muestro algunas enfermedades que nacen a partir de una mutación puntual en el ADN. No mutaciones muy importantes, sino que bastante simples. La fibrosis quística, la enfermedad de Huntington, la anemia falciforme, la distrofia muscular de Duchenne, la condroplasia. No voy a entrar en detalle en cada una. Si usted quiere las busca, puede que se las pregunte. Entonces, veamos las imágenes. Aquí tenemos el matriz o básicamente el molde del ADN normal con la secuencia de 5 codones, que obviamente cada codón, ya lo sabemos, codifica para un aminoácido. Obviamente entendemos que esta es parte del ADN. El codón es el ARN mensajero, pero que ese triplete va a codificar para un codón que va a codificar para un aminoácido. ¿Ya? Por lo tanto, si nos saltamos como estos pasos intermedios y cometemos un error a este nivel en el último triplete, perdón, en el último par de bases nitrogenadas del tercer codón, vamos a entender que era timina adenina, pero sin embargo lo cambiamos por guanina citosina y esto evidentemente nos puede traer consecuencias porque el aminoácido va a ser distinto.
Eso puede alterar o no la forma de la proteína. Depende de qué tan importante era la estructura y interacciones que tenga el aminoácido 3 con el resto de la cadena. Bueno, aquí están todos los tipos de mutaciones puntuales. Por ejemplo, tenemos aquí un gen normal. Tenemos que lo tratamos con un agente que sea un mutagénico. Y por ejemplo, sustituimos. ¿Qué significa sustituimos? Cambiamos esta G por una C. Insertamos quizás, que básicamente no cambiamos nada, sino que agregamos una nueva base nitrogenada. O una deleción, que es básicamente borrar una base nitrogenada. Aquí borramos esta G. Podemos insertar incluso múltiples nucleótidos, que sería como una inserción doble. O podríamos deletear, podríamos borrar múltiples nucleótidos. Que aquí básicamente borramos esta T y esta G. Bueno, da lo mismo qué tipo de mutación sea, también podemos clasificarlas de acuerdo al efecto que tenga. Por ejemplo, están las mutaciones silenciosas. Si ustedes se acuerdan, el código genético era degenerado. Esto significaba que la gran mayoría de los aminoácidos tenían varios tripletes que los codificaban. Por ejemplo, en este caso tenemos TGA como la región codificante, que en el ARN mensajero significa ACU, y que al cambiar el TGA por TGT, lo que hace es cambiar AQ por AK, pero sin embargo sigue siendo el aminoácido treonina. Eso es debido, insisto, a que el código genético es degenerado, que hay más de una opción para sintetizar un aminoácido. Por ejemplo, si yo digo soy sal del mar, fíjense que cada una de estas palabras tiene 3 letras, igual que los tripletes del código genético. Lo cambiamos por soy sal del mar, pero quizás la A puede ser una A minúscula, una A mayúscula, se lee igual, tiene el mismo sentido sin ningún problema. Si cambiamos el idioma, the cat ate the rat, básicamente cambiamos la R por una R mayúscula, da lo mismo, se entiende, no hay ningún problema. Ahora, una mutación sin sentido, esta era una mutación silenciosa. Una mutación sin sentido es una mutación que provoca que un aminoácido se transforme en un codón de término. Por lo tanto, truncamos toda la síntesis de una proteína. Evidentemente, esto puede alterar la punta de la cola de la proteína y no afectar tanto su desempeño, o puede ser a la mitad de esta y alterar todo. Es obviamente como decir soy sal de mar, usando el ejemplo anterior, y ahora que diga soy sal. Nos cambió, no entendemos todo el contexto, nos falta información. Y en el caso del inglés es the cat ate y no sabemos qué se comió. Esto, insisto, una mutación sin sentido es que cambia un triplete que codificaba para un aminoácido por un triplete de término. Y estos son quizás las mutaciones, no sé si más comunes, pero sí pueden ser más comunes, pero las que son más variables. Una mutación en sentido erróneo o en sentido inadecuado, no me acuerdo cómo le dice su libro, que es básicamente cambiar un aminoácido por otro. Este sentido puede hacer que afecte demasiado la estructura y funcionalidad de la proteína, o puede ser que sea bastante similar y que simplemente lo altere un poco. Pero sí o sí va a haber una modificación. E insisto, y acá probablemente, tal como se los dije al principio, puede ser a favor o puede ser en contra. Por ejemplo, soy sal de mar, aquí puedo cambiarlo por soy sol del mar. Tal vez se cambió el mensaje, tal vez se sigue entendiendo que es del mar, pero etcétera. Y aquí básicamente el gato no se comió una rata, sino que se comió un sombrero. Bueno, hay otros tipos de mutaciones como la que les contaba al principio, que son las deleciones, que es cuando yo quito bases nitrogenadas o cuando yo inserto. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, cuando yo... Aquí yo inserté una A antes de sal. Eso lo que hizo, fíjense, como estaba todo a tripletes, es básicamente corrió el marco de lectura. Corrió el marco de lectura. Antes decía soy sal del mar, ahora dice soy asa de mar. Y corrió el marco de lectura. Y esto puede ser muy perjudicial,
porque básicamente puede hacer que aparezcan ahora tripletes de término o que se desaparezca el triplete de término que había, porque todo se corre, todo se corre. Esto obviamente afecta si yo borro o inserto uno o dos nucleótidos, porque si inserto tres, obviamente de forma en un mismo triplete, lo único que voy a hacer es correr todos los tripletes un lugar y voy a insertar un aminoácido que obviamente va a afectar la estructura de la proteína, pero van a seguir siendo los mismos aminoácidos hacia adelante. Por ejemplo, en este caso, si yo quito una C, hago aparecer mágicamente un stop eh, en la traducción. Y si inserto una A, bueno, aquí vuelvo a hacer aparecer un stop. Esto es como lo más complejo. Eh, Porque evidentemente no tan solo voy a cambiar la estructura de la proteína, sino que ni siquiera la voy a sintetizar como parecida. Por lo tanto, las deleciones y las inserciones son un tiro al aire, pero normalmente son perjudiciales. Estas son mutaciones también, pero en los cromosomas, no en una secuencia de bases nitrogenadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una deleción, que es lo mismo que en las bases nitrogenadas, pero ahora en un segmento del cromosoma completo. Y aquí, obviamente, dependiendo de la zona que deleteemos, puede contener genes que van a ser esenciales para la vida, por lo tanto, probablemente esa célula sea inviable o desarrolle algún tipo de problema. Podemos tener una translocación, que es básicamente mover una zona del cromosoma a otra. Por ejemplo, aquí movemos 7, 8, 9 a la parte entre el 2 y el 3, por lo tanto nos va a quedar la misma información genética, pero distribuida de forma distinta. Esto normalmente no tiene grandes consecuencias porque básicamente los genes son los mismos. Sí puede tener ciertas complicaciones si es que habían interacciones entre genes acá en la zona donde estaban habitualmente, o en asuntos de, por ejemplo, formación de gametos, porque ahí iba a haber una recombinación de zonas genéticas. No importa, lo importante es que entiendan que la translocación es mover una zona a otra. Y finalmente la inserción, que es obviamente agregar información que no tenía este cromosoma en una parte de él. Por si acaso, para que lo entiendan, hay parte del síndrome de Down, que es la trisomía 21, que obviamente no es tan solo una inserción, sino que aquí es básicamente una duplicación cromosómica del par 21. Pero acá, normalmente el síndrome de Down también agrega una inserción o una translocación del cromosoma 14. O sea, una parte del cromosoma 21 se le agrega al cromosoma 14. Bueno, y aquí obviamente hay un montón de mutaciones en los cromosomas cuando aparecen nuevos cromosomas o desaparecen, como por ejemplo en el síndrome de Turner o Klinefelter. Bueno, biotecnología. Movámonos a la segunda parte de la clase. La biotecnología, en el fondo, les quise poner esto porque es lo que a mí me apareció cuando busqué biotecnología en Google. Me gustaría que ustedes hicieran lo mismo y me contestaran en el chat qué les apareció a ustedes. La biotecnología se define como es una ciencia, es una disciplina que utiliza seres vivos para obtener productos que beneficien al ser humano. Esa es como la definición, perdón, esa es como la definición de libros. Todo lo que use seres vivos que me hagan obtener un producto que beneficie al ser humano, que por ende se venda. Y dice, profe, ¿qué cosas? Así como, no sé, no hay que ir muy lejos. Desde incluso obtener lana de la oveja, ya es un producto biotecnológico. Muy simple, muy simple. Pero sí, usé un organismo vivo, que es la oveja, para producir un producto, que es la lana. Pero obviamente la biotecnología ha ido mucho más allá de eso y ahora las cosas se retraducen básicamente en vegetales o en microorganismos principalmente, ya que son más baratos de mantener y los beneficios son bastante mayores. En términos económicos siempre me refiero.
Estos son eventos importantes que rescato yo de la biotecnología. En el fondo hay un montón. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, voy a partir como desde lo más antiguo. Esto. Hace 5.000 años atrás, algunas civilizaciones de Centroamérica, perdón, Centroamérica, de Centroáfrica, la civilización egipcia, hacía cervezas. De hecho, creo que a algunos de ustedes se los he dicho. La cerveza egipcia se llamaba Heineken, y es por eso que la cerveza comercial hoy en día se llama Heineken, en honor a este primer fermentado que hicieron los egipcios. Eh, Está la invención del microscopio, que evidentemente, si bien usted dice, profe, aquí se usó metal, no se usaron seres vivos. Sí, pero gracias a la invención o el mejoramiento, porque este es el microscopio de Leeuwenhoek, eh, gracias a esta mejora de los microscopios se permitió observar a seres vivos más pequeños y nos permitió entender microbiología de una mejor manera. Aquí arriba, tal vez ya nos saltamos miles, muchos años más, cientos de años. Aquí tenemos al primer ratón con su hormona del crecimiento potenciada y vemos que en verdad es mucho más grande que su control negativo. Tenemos acá la síntesis de insulina por bacterias. Aquí tenemos al choclo, que es resistente a insectos. Aquí tenemos sus series, o sea, mecanismos de secuenciación genética. Aquí tenemos a Pampa, que es la primera vaca, que de hecho es argentina, que se hizo en Argentina, que producía la hormona de... ¿Qué hormona era? La hormona del crecimiento humana, pero la producía en su leche. Por lo tanto, era mucho más barata. eh, y entiendo que la usaron por fines comerciales, o sea, se vendía leche con hormona del crecimiento. Esto es obviamente es la comercialización de la penicilina. Aquí hay un organismo vivo que se está utilizando, básicamente es un hongo que es Penicillium notatum. Otra, si bien no es una invención directa, utilizando seres vivos, aquí hay un descubrimiento importantísimo. Aquí creo que el Crick, este es Watson, y la foto que pudo tomar Rosalind Franklin permitieron entender la estructura tridimensional del ADN, y eso obviamente sentó las bases de probablemente la genética molecular. Y aquí la última chupada del mate, que es básicamente la técnica de CRISPR-Cas9. CRISPR, se dice así, CRISPR, es la última técnica de edición genética, mucho más pulcra, mucho más barata, mucho más eficiente, con menos riesgos y efectos secundarios que lo que se venía haciendo hoy en día, o sea, hasta antes de CRISPR. Lo más probable es que si se dedican al mundo de la genética o del laboratorio, esta va a ser su gran herramienta. Aquí todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho. Pueden ponerle pausa al video y leer básicamente todo lo que se ha hecho, desde, como les decía, la elaboración de cerveza, pan, quesos, en todo eso se usan hongos, eh, y un montón de cosas. Un montón de cosas. Un montón de descubrimientos. Ahora, ¿cómo la biotecnología normalmente opera hoy en día? A ver, insisto, esto fue descubierto en los años que 80, incluso antes probablemente. Las enzimas de restricción fueron la tremenda y mejor herramienta que tenía un biotecnólogo. En ese año ni siquiera existía la carrera de biotecnología, pero sí el bioquímico o el genetista, etcétera, que era una enzima de restricción. Una enzima de restricción es una tijera. Es una tijera que corta en sitios específicos del ADN. Básicamente, por ejemplo, tienen nombres bastante entretenidos porque dependen de la bacteria en la que fue encontrada. Por ejemplo, SAU3A1 es básicamente una enzima de restricción encontrada en Staphylococcus aureus 3A. O por ejemplo, HindD3 es perdón,
Es una enzima de restricción que fue encontrada en Haemophilus influenzae. Bueno, esta tijera molecular básicamente corta o reconoce sitios muy específicos y corta. Por ejemplo, JE3 corta ahí, pa. Si ella ve GG, CC, corta ahí, entre las dos G y las dos C. ¡Pum! Y como corta en esta, así como recto hacia arriba, se llaman blunt o extremos blunt. Blunt, blunt se escribe, su traducción es extremos romos. Romos. Básicamente, blunt significa despuntado o sin punta, claro. Pero el corte que más le interesaba a este tipo de ciencias, como la biotecnología, es el corte que se hace de esta manera, como chueco. EcoR1 es una enzima de restricción que corta entre G y A en esta secuencia particular. Lo que haya antes de esta G y después de esta C da exactamente lo mismo. Cuando pilla esta secuencia, corta ahí entre la G y entre G y A y GA. De hecho, si se dan cuenta, esto es una secuencia palindrómica. Eso significa que si se lee de atrás para adelante, lo mismo que de adelante para atrás. Profe, GAATTC no es lo mismo porque aquí para atrás es CTTT, CTTAAG. No, pero léanlo así. GAATTC. Ahora desde abajo. GAATTC. Es lo mismo. Entonces corta ahí. Normalmente las enzimas de restricción cortan secuencias palindrómicas. De hecho, fíjense HindD3. HindD3 corta AAGCTT, AAGCTT. Esta también. Y esta también. Bueno, ¿cuál es la gracia de este tipo de corte chueco? A este se le llama sticky end. Este era blunt end, a este es sticky. Como pegajoso. Claro, como pegajoso. En la traducción en el español de esto es sticky es cohesivo, extremos cohesivos. ¿Cuál es la gracia? Si ustedes se fijan, esta es como que quedó una cadena más larga que la otra y esto le permite aparearse con otra cadena en la puntita que quedó. ¿Qué significa aparearse? Básicamente significa juntarse. Ahora, quiero que entiendan algo. ¿Qué pasa si yo tengo un fragmento de ADN cortado con una enzima de restricción? Este fragmento se puede volver a pegar ahí porque básicamente estas dos T y estas dos A están como al descubierto. Sí, estas dos A pueden juntarse porque también tienen dos A y dos T. O sea, quiero que entiendan que tanto como la enzima cortó, esta doble A y esta doble T se pueden aparear aquí porque son justamente el complemento de las bases nitrogenadas. Acuérdense que adenina va con timina y esto cabe perfecto. Pero como va a estar siguiendo, o sea, va a seguir estando en el ambiente EcoR1, si se vuelven a juntar, corta de nuevo, no hay ningún problema. Pero si llegáramos a quitar EcoR1, claro, lo más probable es que estas puntas se aparearían y eh, volverían, entre comillas, a su estado normal. ¿Cuál es la gracia entonces de esto? Fíjense, ¿qué pasa si yo tengo una secuencia de ADN y corto con EcoR1? ¡Pum! Corto ese extremo cohesivo, ¿cierto? Ese sticky end. Si ahora tengo otra secuencia de ADN y corto con EcoR1, puedo hacer que esta secuencia que tiene TTA se mezcle con AATT, pero de la otra secuencia genética. Y puedo formar secuencias de fragmentos de ADN que venían de distintas fuentes. Y esto evidentemente causó una revolución, porque hay ciertas secuencias de ADN bacteriano que son fácilmente transmisibles entre bacteria y bacteria. No es el cromosoma bacteriano, son segmentos aparte que se llaman plasmidios o plásmidos. Normalmente un plásmido o un plasmidio tiene información para una toxina, para la resistencia a algún antibiótico, a alguna característica que le agregue cierta funcionalidad, etc. Pero aquí los científicos dijeron, yo a esto le puedo poner lo que yo quiera. Y dijeron, claro, si un plasmidio tiene un sitio de corte para una enzima de restricción, bueno, corta la enzima de restricción, este plasmidio que es circular se abre y luego le colocamos
ADN que haya sido cortada con la misma enzima de restricción, y si se coloca una vez, ¡pum!, se cierra y se agrega, que es como está señalizado acá. ¿Qué es lo más importante de esto? Que tanto el plasmidio como el ADN que se va a insertar hayan sido cortadas con la misma tijera, que hayan sido cortadas con la misma enzima de restricción. Ahora, obviamente usted formó uno de estos plasmidios, usted se lo puede haber insertado a una bacteria, a esa bacteria usted le da agua y azúcar, se va a dividir, se va a dividir, se va a dividir, va a proliferar y va a tener un montón de estos plasmidios después que los puede purificar después de haber destruido las bacterias. ¿Para qué sirve eso? Uf, eso sirve quizás para generar bibliotecas de ADN, guardar información genética, de bibliotecas de semillas, de lo que usted quiera. De lo que usted quiera. Hoy en día en el mercado usted puede pedirle a un laboratorio que le haga llegar un plasmidio que tenga tales características, tales resistencia a antibióticos, tales cosas, y casi lo pueda diseñar usted. Y le llega, si usted vive en Estados Unidos incluso, te puede llegar hasta el día siguiente, en condiciones no pandemia. Bueno, dejando de lado quizás esta herramienta más molecular, es importante que entiendan lo que hacen las enzimas de restricción, es la clonación. La clonación en verdad causó un revuelo. Ustedes no, ni siquiera yo creo que estaban en los planes de nacer. Porque estos... Dolly creo que nació en el 94, en el 97. Bueno, ahí ustedes buscarán y me dirán si estoy en lo correcto. Dolly causó una revolución mundial. Dolly fue una oveja que hizo la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Eh, y causó un revuelo porque fue la primera mamífero en ser clonada. Pero anteriormente, antes de ella, habían sido clonados un montón de reptiles, ranas, moscas, bacterias, pero Dolly fue la primera mamífero. Eh, Básicamente la historia de Dolly es la siguiente. Tomamos una oveja de cara blanca que se le extrajo una célula somática, es decir, una célula de su cuerpo. Y esa célula se le extrajo el núcleo con una micropinza, no, con una micropipeta, ¡pum!, se extrae el núcleo, con una microinyección de hecho. Se le extrae el núcleo. Se tomó un ovocito, un gameto, por así decirlo, de una oveja de cara negra. A ese ovocito también se le sacó el núcleo, pero al ovocito se le insertó el núcleo que venía de las ubres de la oveja de cara blanca. Por esa técnica se llama transferencia nuclear, ¿bien? Porque básicamente se transfirió el núcleo. Luego de aplicar una pequeña descarga de corriente, como que la célula se reactiva y puede empezar a duplicarse ella misma por mitosis. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque recordemos que este núcleo no es haploide, como el del gameto de la cara negra, sino que es diploide, porque es una célula del cuerpo de otro ser vivo. Bueno, el asunto es que empezó a dividirse, y fue insertado en el útero de una oveja de cuello negro. Obviamente toda la teoría decía, compadre, comadre, los genes están en el núcleo. Y obviamente va a salir una oveja que va a tener las características de la oveja de cara blanca. Pero los científicos no sabían porque en los mamíferos todo esto podría complejizarse. O sea, los organelos, la célula, la membrana celular, todo era de una oveja de cara negra. El útero lo iba a poner una oveja de cara negra. Sin embargo, como se pretendía, salió una oveja de cara blanca. Y no tan solo salió una oveja de cara blanca. Esto es un clon de la primera oveja. Es exactamente igual, idéntica a cómo era esta oveja cuando nació. Y cuando fue adulta era exactamente lo mismo. Un clon es una copia genética. Por ende, es altamente probable que sea exactamente lo mismo. Lo más probable es que hayan unas pequeñas diferencias producto del ambiente. Un lunar acá, un poquito más chico, un poquito más alto. Es como las diferencias que hay con los gemelos. O sea, son muy idénticos, muy idénticos. Tienen la misma información genética. Son clones. Bien, los gemelos son clones.
La diferencia está en que normalmente la clonación nosotros la relacionamos con algo que podemos hacer en el laboratorio, pero efectivamente un clon es una copia genética. Una célula cuando hace mitosis genera dos células clones. Cuando el ADN se está replicando, se clona, básicamente. Se clona. Por lo tanto, entendamos el concepto de clonación como la formación o la generación de una célula o de un ser vivo idénticamente igual desde un punto de vista genético. ¿Bien? Ok. Me voy a mezclar un poquito. Todas estas herramientas no les voy a explicar, ¿ok? No les voy a explicar cómo se hace un transgénico, pero sí quiero que entiendan el concepto. Un transgénico evidentemente es un producto biotecnológico porque vamos a estar usando seres vivos. ¿Qué es un organismo transgénico? Un organismo transgénico es un organismo que tiene genes de otra especie. ¿Por qué necesito que entiendan esto? Porque busqué simplemente de copuchento transgenia y me pillé fotos como de este estilo. Y esto es muy falso, o sea, esto está muy trucado. Y lo primero que veo es como inyecciones con vegetales. No, jamás se inyectan cosas. Oh, tan literalmente. Básicamente lo que se hace es darle una proteína, un gen que codifica para una proteína a otro ser vivo. Esa proteína le da una ventaja. Lo hace crecer mejor, lo hace crecer más rápido, lo hace ser más resistente, lo hace ser más eficiente en su eh, consumo de agua, como ustedes quieran. ¿Cuál es la principal ventaja? Muchas, po, muchas. La producción se incrementa, principalmente esa es la principal ventaja. Po. Tenéis más comida, el agricultor tiene más comida. Eh, Se asegura la producción, no está sujeto a una plaga, a las heladas y a un montón de otros factores que pueden echar a perder su producción. Y segundo, hoy en día podemos estar agregándole alimentos más nutritivos. El profe, yo estoy en contra de los transgénicos, estoy muy en contra de los transgénicos. Está bien, es su parada. Yo simplemente mi misión es como que se informe un poquito o dejarle con la duda para que se informe mejor, para que entienda que los transgénicos en el fondo, si es que producen reacciones alérgicas, no es por la técnica de la manipulación genética, sino porque usted ya era alérgico a la proteína que se le insertó. ¿Ok? O sea, si usted es alérgico al maní y yo justo le coloqué esa proteína, no sé, a la manzana para hacerla más nutritiva, usted va a ser alérgico a la manzana, pero no porque sea un transgénico, sino porque usted ya era alérgico a la nueva proteína que tiene que viene del maní. Si usted está en contra de los transgénicos, me parece súper bien, pero entonces trate de comprar ropa que no tenga algodón, porque la gran mayoría del algodón mundial es transgénico. Si es vegetariano, no compre soya, porque el 90% de la soya argentina, que es la que principalmente se trae hacia acá, es transgénica. Hay un montón de productos transgénicos y usted ni siquiera se da cuenta. La madera, todo lo que tenga que ver como con bosques, eh, para la construcción, insisto, para la ropa, todo lo que tenga algodón viene de organismos transgénicos. Ahí tal vez nuestro concepto de transgenia cambie. Tal vez va a cambiar cuando entendamos que la insulina, que es el tratamiento que tienen los diabéticos para no morirse, o la hormona del crecimiento, que es un tratamiento para las personas que tienen problemas, obviamente, en el crecimiento, las producen bacterias, las producen hongos, que son transgénicos, porque obviamente se les insertó un gen que era de la especie humana. Si están en contra de los transgénicos o escuchan a alguien que están en contra de los transgénicos, hagan verles que los transgénicos son mucho más que una empresa que se llama Monsanto, eh, y que en verdad los transgénicos ayudan a la humanidad. Háganle ver que existe, por ejemplo, el arroz dorado, que es un arroz que tiene betacaroteno, que es un nutriente, es una vitamina que se le hace llegar a la gente de África para que tenga alimentos más nutritivos. O el tomate morado, que tiene antocianinas, que son antioxidantes que están en la uva o en las berries. Eh, hay un montón de ejemplos que agregan mayor nutrición a, a poblaciones que no tienen el acceso. ¿Ya? Bien, cualquier cosa,
Nos veremos nuestro día miércoles en el chat. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos hasta entonces. Pórtense bien. Chao, chao.